Hola chicos, comenzamos ahora el capítulo correspondiente a flujo en tuberías y el primer tema de resistencia de fluidos. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo algunos conceptos que nos van a permitir ahondar un poquito más en la ecuación de Bernoulli para resolver algunos problemas más específicos, ¿no? Y también bastante aplicativos, bastante útiles. Entonces, bueno, aquí tenemos un poquito, una pequeña simulación de cómo se comportaría para unas condiciones específicas un fluido, ¿no? Que está pasando a través de o sea, aquí se supone que tú tienes un tubo, ¿no? Que está prácticamente saliendo de la pantalla, ¿no? Y ahora estamos viendo aquí cómo es que por efecto de este tubo, cómo se empieza a generar esa estela, ¿no? Ahora, prácticamente vamos a dar introducción a algo que ya habíamos comentado anteriormente, pero no le habíamos hecho mucho énfasis, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con fluidos, generalmente tendremos dos enfoques. Uno que es el flujo laminar, ¿de acuerdo? Que es lo que se está mostrando aquí. Y el otro que vendría a ser flujo turbulento, ¿sí? Entonces, el flujo laminar tiene unas características, el flujo turbulento va a tener otras. Obviamente, si lo quisiéramos, no sé, decirlo en una palabra capaz, el flujo laminar es como más ordenado, ¿no? Y el flujo turbulento es más aleatorio, más desordenado, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿por qué se estudia esto? Porque en una tubería, por ejemplo, nosotros, imagínense que tenemos esta tubería, una tubería, y podríamos tener un flujo que está yendo de esa manera, ¿no? Estas son sus líneas de corriente. Y otro flujo que digamos sería un poquito, y bueno, más, o sea, no tan ordenado, ¿no? Por decirlo de una manera. Eso es, por ponerlo, para dar una idea general, no les digo que estos dibujos están hechos a escala ni nada. Podríamos decir que aquí estamos hablando de un régimen laminar y aquí más aleatorio, ¿no? Más desordenado, un régimen turbulento, ¿no? Que es lo que podemos observar en el caso de esa vela, ¿no? Entonces estamos viendo un flujo laminar y un flujo turbulento. Cuando un cuerpo se mueve dentro de un fluido, se originan fuerzas que no se producen en el vacío, viscosidad. Entonces, mire, por ejemplo, aquí tenemos un avión y estamos viendo, o sea, prácticamente aquí estamos viendo el efecto que tiene el avión, ¿no? O en este caso el ala del avión con respecto al fluido, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que vamos a estudiar en este capítulo. Otros ejemplos, ¿no? Cómo me afectan, ¿no? Distintos perfiles, ¿sí? Y miren aquí, por ejemplo, en este sistema, ¿no? Entonces, estamos viendo prácticamente aquí cómo es que está afectando el cuerpo que pongamos en esta zona a la corriente, ¿no? A la corriente que estamos analizando, ¿no? Ver la capa límite, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle con la capa límite, pero vamos a entender la idea. Macroscópicamente la configuración de la corriente es como A, ¿sí? O sea, aquí tenemos, digamos, un obstáculo, ¿no? Y el fluido y cómo se está comportando. Pero acercándonos a B, ¿no? O sea, aquí tenemos un fluido acercándonos a B. ¿Qué es lo que pasa en B? Vamos a ver. Vemos que la velocidad la superficie punto A es nula. O sea, aquí, obviamente, este es un perfil de velocidad. Entonces, en este punto A, la velocidad es nula. La capa de fluido contigua al cilindro se adhiere a él por su viscosidad. Por lo tanto, la velocidad es nula. No la están mostrando. B aumenta rápidamente en una pequeña capa de fluido llamada capa límite. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es como cuando se estudiaba convección en física 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí?
se te genera este perfil de velocidad, pero aquí es variable todavía. Vas viendo cómo va variando la velocidad hasta que en algún momento ya se logra uniformizar. ¿Sí? Entonces la capa límite vendría a ser prácticamente esta zona de aquí. Ahora veamos por qué aquí la velocidad se hace cero en la capa límite, en este punto A. Entonces la ecuación de la viscosidad ya la hemos visto. Entonces tiene, digamos, dos términos, ¿no? La viscosidad propiamente, ¿no? Y el otro sería el gradiente de la velocidad respecto a la altura, ¿no? Y este sería el esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, como vamos a trabajar con aire y agua, generalmente la viscosidad va a ser pequeña. Ahora, este gradiente es interesante porque este valor es grande. Porque nuestra capa límite no es que sea enorme, o sea, no es que sea muy alta, sino es pequeña. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué me genera esto, ¿no? En el punto A, prácticamente ese diferencial de Y es pequeñísimo. Lo que hace, básicamente, que este valor sea grande. Y este valor, al ser grande, el tau también es grande. Con lo que mi esfuerzo cortante se hace muy elevado. Lo que a su vez se traduce en una velocidad igual a cero, ¿no? Entonces, prácticamente en esta capa límite vamos a tener velocidades menores a la que ya vamos a tener en la corriente libre. Ahora, verdaderamente el comportamiento no es que sea este de aquí. ¿Por qué? Aerodinámicamente hablando, el cilindro es romo y las líneas de corriente se separan como lo indican, ¿no? Entonces, básicamente este sería un caso ideal, pero verdaderamente las líneas de corriente se separan, ¿no? No es que se concentren en esta zona, ¿no? Sino se van como abriendo. Lo que a su vez genera desprendimiento de la capa límite, ¿no? Ahora, eh, se crean aguas abajo, remolinos que generan depresión. O sea, aquí se me está generando, o sea, prácticamente aquí estoy generando una zona de turbulencia, ¿no? Sí, entonces, si el cilindro se moviera en un cilindro en un fluido en reposo, experimentaría resistencia de forma. Entonces, hay varios fenómenos que hacen que el comportamiento verdaderamente no sea sino sea más parecido a lo que estamos mostrando en la parte correspondiente a C. De flujo, ¿no? Según la variación de sus características en el espacio y en el tiempo, según el orden de escurrimiento de los elementos de flujo, según las dimensiones y según la existencia de movimientos secundarios, ¿no? Flujo permanente sería el estacionario, ¿no? O sea, ya cuando llegó a em, cuando ya se normalizó, por decirlo de una manera, ¿no? Flujo variable es cómo va, variable o transitorio es cómo va variando hasta que se estabiliza. La palabra sería estabilizar, ¿no? Entonces aquí estaría flujo permanente prácticamente ya estabilizado y aquí los primeros instantes, ¿no? Del comportamiento del fenómeno. Flujo uniforme y flujo no uniforme. De ahí tenemos flujo laminar y flujo turbulento, que va a ser lo que vamos a estar viendo en las siguientes diapositivas. De acuerdo al modelamiento que utilicemos, unidimensional, bidimensional, tridimensional, esto depende también de las características del fenómeno que estemos estudiando, y rotacional y flujo irrotacional, ¿no? Entonces, esos son, digamos, algunos regímenes que se pueden mostrar. Comenzamos, ¿no?, con el flujo laminar y el flujo turbulento, que era un poquito lo que ya les había comentado anteriormente, ¿no? Entonces aquí podemos ver, digamos, el comportamiento y creo que es bastante explicativas estas imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como un tipo de experimento, ¿no? Aquí ponemos el colorante y si es un flujo laminar, su comportamiento va a ser ¿no? Si ponemos una inyección de colorante en una zona de este tipo, vamos a ver que el fluido empieza a moverse, ¿no?, desordenadamente. Eh, En una tubería circular el flujo se desplaza ordenadamente en las capas anulares concéntricas, ¿no? O sea, creo que eran uno de los problemas que veíamos en la primera parte del curso, ¿no? Entonces prácticamente aquí estaríamos teniendo nosotros un flujo laminar, ¿no? Y esta palabra es interesante, ¿no? Ordenado y estratificado, ¿no? En el flujo turbulento las trayectorias de las partículas se entrecruzan formando remolinos, ¿no? Eh,
puede verse macroscópicamente el movimiento turbulento puede verse suave y uniforme, pero no lo es, ¿no? Entonces es un tema de apreciación, ¿no? En la figura observamos segmentos de trayectoria de diversas partículas en un mismo lapso de tiempo. O sea, aquí estamos viendo distintas partículas, ¿no? Cómo se están moviendo. Y aquí estamos siguiendo la trayectoria de una sola. Ah, perdón, no sé si... Vamos a ver aquí. Aquí estamos viendo distintas partículas y aquí estamos viendo una sola. ¿Correcto? Número de Reynolds. Es el parámetro dimensional. Esto es importante, vamos marcando lo importante de este texto, ¿no? Adimensional de la semejanza entre los problemas con predominio de la viscosidad, ¿no? Proveniente entre el cociente de la fuerza de inercia y la fuerza de viscosidad. Mide la influencia relativa de la viscosidad sobre la inercia. Un R grande implica influencia pequeña y viceversa. Y esto es lo que nos interesa, ¿no? Con Reynolds pequeños, la corriente es laminar. Esto es muy importante. De ahí vamos a ver hasta rangos, ¿no? Para definir laminar y turbulento. Y con R grande es turbulenta. Así como el régimen influye en la resistencia de la superficie, también lo hace el Reynolds, ¿no? Entonces, básicamente ya, digamos, en la práctica, el Reynolds muchas veces lo vas a utilizar para ver si un flujo es laminar o turbulento, ¿no? Al menos al nivel en que estamos trabajando nosotros hasta el momento, ¿ya? El número de Reynolds se define como la relación entre las fuerzas inerciales o convectivas, dependiendo del autor, y las fuerzas viscosas presentes en un fluido. Esta relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional que interviene en numerosos problemas de dinámica de fluidos. Dicho número o combinación adimensional aparece en muchos casos relacionado con el hecho que el flujo pueda considerarse laminar o turbulento, ¿no? Lo que le estaba comentando en las diapositivas previas, ¿no? Al final vamos a trabajar en esto, laminar y turbulento. Aquí está. El Reynolds es la referencia o la relación que hay entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. ¿Sí? Entonces, de las fuerzas inerciales vamos a tener ¿qué cosa? La velocidad, el diámetro y la densidad. ¿Sí? Y en fuerzas viscosas vamos a tener la viscosidad, ¿no? Entonces, básicamente aquí tendríamos la viscosidad dinámica y aquí la cinemática, ¿no? Yo para acordarme no siempre digo Reynolds Robe de Mu, ¿no? Reynolds Robe de Mu. Entonces una manera de acordarte, ¿no? Donde ve la velocidad promedio del flujo, D es una longitud característica de la geometría. Y bueno, en este caso, ni, ¿sí? Si no me equivoco es ni, es igual a mu sobre rho, ¿no? Viscosidad cinemática del fluido. El número de Reynolds, entonces aquí está escrito de otra forma, ¿no? Número de Reynolds, ¿no? Pero, ¿qué les digo? No lo vemos mucho expresado con esta fórmula. No lo vemos mucho explicado así, pero bueno, sí está mostrado según el autor el mod, ¿no? Generalmente yo el Reynolds lo veo como una R, ¿no? La forma como se puede escribir Reynolds, ¿no? Entonces, lo he puesto porque distintos, creo que es el Mataix. Entonces, como les digo, distintos autores pueden escribir la expresión de distinta forma, ¿no? Entonces, es importante tener claro el concepto, ¿no? Porque una vez que tienes claro el concepto, no te confundes mucho, ¿no? En la fórmula de Reynolds vemos un diámetro, ¿ya? Este diámetro, claro, si es una tubería, que implica que sea una sección circular, es el diámetro del círculo, ¿no?
pero no todos, no solamente el diámetro hace referencia a una sección circular, podría tener una sección cuadrada, una sección rectangular. Entonces, el diámetro hidráulico, por eso ya se le da el nombre de diámetro hidráulico, viene a ser 4 veces el área de la sección eh, transversal sobre el perímetro mojado, ¿no? Sobre el perímetro, ¿no? El perímetro húmedo, ¿no? Entonces, bueno, para tuberías circulares, si lo calculas, te va a dar definitivamente D. Y aquí tenemos el caso de una tubería circular. Y ya cuando ya no es una sección circular, ya no se le dice tanto tubo, sino se le dice ducto. ¿Sí? Entonces tenemos diámetro hidráulico para estos tres casos, ¿no? Circular, cuadrado y rectangular. Y esto es lo que nos importa a nosotros. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos órdenes de grandeza, ¿no? Si nuestro Reynolds es menor a 2300, tenemos un flujo laminar. Si está entre 2300 y 4000, es un flujo transicional. Y si es mayor a 4000, es un flujo turbulento, ¿no? Entonces, ya en función del cálculo del número de Reynolds, yo voy a ser capaz, o nosotros vamos a ser capaz de decir si es flujo laminar transicional o turbulento, ¿sí? Entonces, ese es un poquito el meollo de este capítulo, ¿no? El cálculo del número de Reynolds. Bueno, hay algunas pequeñas imágenes, ¿no? De Reynolds, ¿no? Entonces, vamos a ver el número crítico del Reynolds, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este Reynolds? Dice, el colorante A no se mezcla, el colorante A no se mezcla con el agua, porque el régimen es laminar, ¿de acuerdo? O sea, estamos viendo prácticamente aquí en B va a ser un poquito más sencillo verlo, ¿no? Pero prácticamente, ¿qué es lo que decimos? Tenemos un tubo, que es un tubo de cristal, ¿no? Y ponemos el colorante. Entonces, si es un régimen laminar, no se mezcla. En el experimento B, ¿no? En la parte B, ¿qué pasa? La turbulencia incipiente colorea parcialmente el tubo aguas arriba de la válvula, ¿no? Entonces yo tenía laminar, pero ya comienza la zona de transición. Y en el C ya tenemos un flujo completamente turbulento, ¿no? Entonces así podemos, o sea, así Reynolds logró hacer o mostrar cada una de las zonas, ¿no? Para poder calcular. Reynolds hizo su experimento y se dio cuenta que si los valores eran mayores de 12.000 era turbulento. Pero posteriormente siguió haciendo sus experimentos y logró conseguir flujo laminar hasta reino de 40.000. Entonces, se le hizo imposible, ¿no? Conseguir un límite superior, ¿no? Para, para un rango propiamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Reynolds? Se dio cuenta que, y este es el valor con el que voy a marcar aquí, que con un Reynolds, o sea, el valor inferior para un flujo laminar era 2000, porque si perturbabas el fluido, de todas maneras, se estabilizaba, ¿no? Entonces, el flujo era necesariamente laminar para Reynolds menor de 2000, ¿no? Entonces, ese fue como su límite inferior, ¿no? Entonces, es a partir de eso que se dan los valores mostrados en las diapositivas anteriores, ¿no? O sea, como les digo, podría encontrar un flujo laminar hasta 40.000 Reynolds, pero eso sería como un límite superior. Entonces, aquí con lo que estamos trabajando nosotros serían con límites inferiores, ¿de acuerdo? O sea, por debajo de 2000, de hecho, tiene que ser laminar, ¿no? Entonces, trabajamos de esa manera, ¿no? Entonces, eso es un poquito más que todo es para ver el ensayo de prueba y error que tuvo que hacer él, ¿no? Prácticamente nosotros estaríamos trabajando con los Reynolds mostrados en las diapositivas anteriores.
límite resistencia de superficie, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto que vemos aquí, ¿no? Puntero láser, ¿no? Resistencia de la superficie. Y el desprendimiento de la capa límite, resistencia de la forma, ¿no? Lo que vemos aquí, ¿no? Era el desprendimiento de la capa límite. Aquí hay una imagen un poquito más clara, ¿no? Entonces, aquí se forma la capa límite y debido a la forma del perfil, no es un zoom a lo que hemos estado viendo anteriormente, se desprende, ¿no? La capa límite. Entonces se me generan esos remolinos que veíamos anteriormente, ¿no? Es el desarrollo de la capa límite, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, la región de entrada, vamos a ver, la región de entrada y la región hidrodinámicamente desarrollada en su velocidad, ¿no? Entonces, este es para un perfil laminar, ¿de acuerdo? Entonces vemos el desarrollo de la capa límite de velocidad en una tubería, el perfil de velocidad que se desarrolla es parabólico en un flujo laminar, como se muestra, pero un poco más plano o más lleno en el flujo turbulento, ¿sí? Entonces, este es el caso de un flujo laminar y en la siguiente diapositiva vamos a ver ambos perfiles. Saqué del libro Sengel, ¿no? Entonces aquí se puede observar, ¿no? Un perfil laminar y un perfil turbulento, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, el perfil laminar es más parabólico, ¿no? En comparación al otro, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esto es todo, digamos, para esta introducción al capítulo, ¿no? De flujo en tuberías. Y bueno, en los siguientes videos ya iremos desarrollando un poco más el tema. Gracias.